Vamos a ir a conversar con Raúl Sor de lo que fueron estas elecciones del Parlamento Europeo, que aparentemente causaron mucho impacto en las victorias, particularmente de los partidos más de derecha de Europa. ¿Qué significa esto? ¿Hay algún tipo de mensaje en este sentido? ¿O estas son situaciones que eventualmente pueden ser cíclicas de acuerdo a distintas modalidades o funcionamientos de la política europea? Lo conversamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Fernando, sí, lo que vimos la semana pasada fue una victoria bastante contundente de la derecha y especialmente de las extremas derechas europeas en varios países, no en todos. En los países nórdicos las extremas derechas recularon, pero en la mayoría, en Italia, en Francia, más que ninguno, en Alemania, países clave, en España, la extrema derecha y la derecha dura avanzaron en forma significativa y, claro, el Parlamento Europeo no tiene tantos poderes, pero marca un ascenso sostenido que a lo largo de los años ha venido creciendo su representación y esto no digo que fue una gran sorpresa, no fue un tsunami, fue una marea alta, pero igual, y aunque estaba anunciado, la mayoría de las encuestas, esta vez, hay que decirlo Fernando, las encuestas estuvieron relativamente acertadas, advertían de un triunfo macizo de la extrema derecha, y así fue. Y los impactos más importantes, o el, digamos, más visible, por lo menos, fue en Bélgica, donde el gobierno renunció inmediatamente, y por supuesto en Francia, donde Emmanuel Macron llamó inmediatamente a elecciones que se van a realizar en junio y julio, son dos vueltas, en que disolvió el Parlamento y se va a elegir un nuevo Parlamento. Y ahí él toma un riesgo enorme. ¿Y cuál es ese riesgo? Que la extrema derecha, el, la reagrupación nacional, lo que era el Frente Nacional, el partido de la señora Le Pen, gane y él quedaría con una situación que los franceses llaman cohabitación, es decir, un gobierno, un presidente de, digamos, de derecha dura, como sería perdón, el presidente sería de centro derecha, como es Macron, y un parlamento de extrema derecha, encabezado por la señora Le Pen y otros, y eso, claro, le generaría problemas muy serios. Y esto ha abierto un debate porque Francia es un pie fundamental de la Unión Europea, es decir, junto con Alemania, después que se retiró Gran Bretaña, son los dos pilares fundamentales. Hay otros países que juegan un Sí. papel importante, pero lo principal es París y Berlín. Bueno, Hoy, si París cojea, la Unión Europea en su conjunto se va a ver en dificultades. Oye, Raúl, a ver, para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda entender mejor los conceptos, porque uno a veces abunda en conceptos políticos que cree que todo el mundo entiende exactamente, pero como son conceptos que eventualmente pasan en otro hemisferio, con otra lógica y con otro tipo de situaciones, ¿qué significa la ultraderecha en Francia, por ejemplo? Bueno, la señora Le Pen, especialmente su padre, él era un elemento fascista, fue llevado a tribunales muchas veces por incluso algo insólito. Él fue un paracaidista que combatió en Argelia y aplaudió la tortura durante la ocupación argelina, defendió incluso, defendió a Alemania, Alemania que ocupó Francia y tenía, digamos, en un momento incluso alabó a las SS, que eran las fuerzas de choque del régimen nazi que ocupó Francia. Es decir, y causó, bueno, tuvo varias expresiones antisemitas, y esto provocó permanentes escándalos y por eso lo llevaron a tribunales. En Francia hay una legislación muy estricta contra el racismo y, digamos, contra el negacionismo. Y
bueno, lo condenaron en varias oportunidades y su hija, que en algún momento compartió estas ideas, se fue retirando, replegando en relación a estas ideas y ha logrado establecer un rostro nuevo, eh, negando o alejándose completamente de esta vieja imagen, pero entre los militantes de Reagrupación Nacional hay una serie de elementos que tienen una trayectoria nazifascista, no necesariamente en el sentido alemán, pero con una cultura supremacista, claramente racista, y que calza muy bien con la principal reivindicación de su partido es anti-inmigración. Ese es el tema más importante y gracias a ese tema también ha conseguido una gran convocatoria. Es decir, hay un porcentaje significativo de franceses que respaldan este punto de vista. Y de manera que si ellos llegaran a ganar el gobierno, bueno, una de las primeras medidas que han dicho es endurecer drásticamente las políticas migratorias y tratar de deshacerse de muchos inmigrantes que hoy día residen en Francia. Y claro, uno de los elementos que estuvo presente en esta elección también es el tema agrícola, que ha sido muy complejo en varios países. Hemos comentado las grandes manifestaciones de agricultores en Bruselas que cercaron la ciudad con tractores y permanentemente los agricultores han estado protestando, incluso han protestado contra las exportaciones chilenas en algún momento, Sí, es decir, de acuerdo. especialmente las manzanas. Por lo tanto, ese es un tema muy Ahora, álgido. ahora, Raúl, yo te hice la pregunta de qué significa eso, porque eventualmente el concepto ultraderecha puede tener distinta resonancia en países europeos versus países latinoamericanos, digamos. Todos dicen, oye, Javier Milei es un ultraderechista que él además enfatiza mucho su carácter en ese sentido prescindente, ojalá, de los congresos y todo ese tipo de situaciones. Pero a mí no me parece que haya ni en Francia ni en Italia, a pesar, ni en España. España tiene otra característica especial que se llama el rey. Pero no me parece que haya, por ponértelo en términos coloquiales, que haya un giro a lo que podríamos denominar una dedicación en torno a básicamente la concentración exclusivamente en lo económico como el único motor que saca todo, como es básicamente lo que muchos gobiernos de derecha en otras partes, sobre todo en América Latina, consideran que la cosa política, la cosa social, la situación que tiene que ver incluso con la inmigración es secundaria al tema económico. Bueno, la derecha, cuando hablamos de la extrema derecha, hay distintas vertientes, no las Sí, puedes meter todas en un mismo saco. Por ejemplo, la señora Meloni tiene una postura pro Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, filoamericana, ha desarrollado muy buenas relaciones con Estados Unidos, cosa que es clave, digamos, en su inserción económica en el mundo para Italia. En cambio, la señora Le Pen tiene una postura más, en muchos sentidos, filorrusa, lo que es muy curioso para ser de extrema derecha, y hay denuncias de que en algún momento ella recibió fondos de Moscú para su para su partido. candidatura, Y sí. Ahora, claro, y esto eso lo fue, hemos conversado otras veces y yo lo insisto porque me toca a montones de veces tener que sacar a personas del error que siguen pensando que Rusia es básicamente una presencia del Partido Comunista. Y yo le digo, perdón, pero si el Partido Comunista saca el 5% de los votos en Rusia y Putin es para todos los efectos prácticos, un conservador oligárquico.
absolutamente. ¿Y por qué entonces no habría Rusia hoy de ayudar a partidos de derecha de otros países europeos? Bueno, entre otras cosas porque, digamos, los países occidentales que son miembros de la OTAN están enfrentados con Rusia y por lo tanto apoyar, digamos, no apoyar a Ucrania para Occidente en alguna medida es fortalecer a Rusia. Esa es la lógica y en esa lógica no cabe, digamos, la postura de la señora Le Pen y digamos, la postura italiana es más coherente. Pero hay diferencias y también alternativa para Alemania, que es el partido de ultraderecha, que le fue en Alemania, que también tiene conexiones con el nazismo, con algunos sus militantes, le fue muy bien en las elecciones. Realmente son uno de los triunfadores de las elecciones en Alemania, donde dicho sea de paso, la socialdemocracia colapsó, pero colapsó de manera impresionante y la democracia cristiana se ha erigido como la gran vencedora de estos comicios a través del Partido Popular Europeo, el PPE. Ellos sacaron el máximo, el número mayor de diputados y van a tener digamos, son una minoría, pero una minoría controladora dentro del Parlamento, lo cual además asegura la continuidad de la señora von der Leyen, que es la actual presidenta del Parlamento Europeo. Ella probablemente va a ser reelegida, están en proceso electoral, quedaban algunas dudas, ella estaba muy bien posicionada, pero con este triunfo de su partido tiene prácticamente asegurada la continuidad y va a ser un Parlamento Europeo de derecha, claramente de derecha, con muy marcada hegemonía de derecha, y entre los grandes perdedores, Fernando, están los verdes. Los verdes les fue mal prácticamente en todos los países donde se presentaron, con algunas excepciones, pero en la mayoría de los países les fue muy mal, y especialmente en Alemania, donde los verdes en algún momento Fueron llegaron a muy sacar, fuertes, ¿sí? claro, el 20% de la población del voto nacional. Es una votación espectacular. Y en esta, que claro, no es una elección nacional, es al Parlamento Europeo, sacaron apenas el 11%. Es decir, pésimo resultado. Y habrá que ver, que decante un poco para ver qué fue lo que los perjudicó. Pero una de las cosas que puede haberlos perjudicado es que la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania es militante del Partido Verde y Alemania ha jugado un papel importante en el apoyo a la guerra en Ucrania, y en el movimiento verde hay una beta pacifista Sí. que es bastante significativa y eso puede haberlos perjudicado. Sí, y además yo tengo la impresión que el fenómeno que fue muy fuerte, Raúl, en los últimos, llamémoslo, de 10 años, pero el fenómeno de ecológico político como que ha menguado. No tiene la misma fuerza que tenía hace 3 o 4 años, digamos. Pusiste el dedo en la llaga, Fernando. Absolutamente, tienes toda la razón. Y esto quedó muy de manifiesto en estas elecciones y yo creo que también se va a ver en las elecciones en Estados Unidos. Hay un claro retroceso de los movimientos y de la conciencia, digamos, medioambiental. Se pensaba que esto podía ser uno de los grandes temas de las elecciones y bajo el rótulo del Pacto Verde Mm. que se estaba promoviendo por parte de los movimientos ecologistas, y realmente hay casi una reacción negativa. Por ejemplo, los agricultores se niegan a aceptar ciertas regulaciones propuestas por los verdes y en distintos sectores de la sociedad, sea en el campo energético, en el campo automotriz, que es muy importante en el empleo y que está muy enraizado en el movimiento sindical en Francia y en Alemania, no hay mucha simpatía por los verdes, porque, claro, es decir, si tú dices, abandonemos el auto, abandonemos ciertos tipos de prácticas industriales, de las cuales viven cientos de miles de personas, ahí hay una Sí. contradicción. Bueno, el mundo está dando sorpresas y esto hay que entenderlo y hay que esperar, por cierto, que lo que suceda en otras latitudes, pero son todas
interesantes advertencias sobre cómo se tiene que conversar, cómo se tiene que dialogar y cómo se tienen que acordar las distintas posiciones dentro de esos países. Si no, esto de ir de péndulo en péndulo, lo único que va a significar es que en algún momento dado podemos terminar tan, llamémoslo así, tan encabronados como para que, bueno, venga la tercera. Mira, se habla, es curioso que lo hayas mencionado, pero hay mucha gente, no digo mucha, pero entre los analistas internacionales, entre mandatarios, en círculo de conocedores, se menciona cada vez más la posibilidad, remota, pero Sí, la posibilidad, cosa que antes no existía, de una tercera guerra mundial. ojalá que no. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao, hasta Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el ojo corto.